En 4 minutos serán las 2 de la tarde en este magazine que no tiene nombre. La exposición fotográfica Pueblo Viejo y su biodiversidad, gestión de una minería responsable, busca mostrar una faceta poco conocida de Barrick Pueblo Viejo, su extraordinaria riqueza natural, a través de fotografías, contenidos científicos accesibles, experiencias interactivas, sonidos de aves y actividades familiares. La muestra invita al público a conocer los ecosistemas, especies y trabajos de investigación que se desarrollan en la zona. Sobre el tema hablamos con Elí Misael Bobadilla, gerente interino de biodiversidad de Barrick Pueblo Viejo. Bienvenida. Muy buenas tardes. Aplausos para Elí. Bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Qué bien. Se inauguró el viernes, ¿no? El jueves. El miércoles 13. El miércoles pasado. ¿Dónde fue? ¿En Sanville? Se inauguró en Galerías 360. Ya, ¿qué se está exponiendo? En Galerías 360, excusa. ¿Qué se está exponiendo allí? Bueno, esta exposición fotográfica que tenemos es la representación de uno de los planes de manejo ambiental que tenemos dentro de la operación, que es el relacionado a la biodiversidad, concretamente la flora, la fauna y los hábitats que tenemos. Y ahí mostramos, así digamos, en un formato muy amigable, que combina sencillez y profundidad, los trabajos que hemos venido realizando durante los últimos 15 años con la flora y la fauna en la región de Pueblo Viejo. Por cierto, yo recuerdo una vez, hace muchos años, tú eras chiquito cuando eso, que se ocuparon de trabajar con una especie de rana, que era una ranita pequeña que existía solo allí. ¿Qué ha sido de esa especie? Bueno, parte de los trabajos que hicimos con esa rana fue seguir investigando en todo el país, y creo que para el bien de la biodiversidad en República Dominicana hemos logrado identificarlas en otras partes de la región. Qué bien. Esa información que se ha publicado en revistas científicas debidamente arbitradas ha servido para ampliar el rango de distribución de la especie y con eso mejorar su estado de conservación. Al día de hoy nuestros planes de manejo de biodiversidad siguen trabajando con estas ranas. Tenemos programas de monitoreo, de investigación, de reproducción, de relocalización de estas especies. Qué bien, qué bien. Por lo general, la población o el ciudadano común entiende que minería y conservación del medio ambiente en ocasiones son antónimos. Sin embargo, con esta iniciativa se busca mostrar lo contrario. ¿Cuál es el objetivo principal? Y contéstame, ¿realmente es así? Pues mira, yo creo que es una preocupación válida del público, ¿no? Yo creo que donde sea que hay un proyecto de desarrollo, preocuparse por qué está pasando no solo con la biodiversidad, sino con los recursos naturales en sentido general es una preocupación bastante válida. Yo creo que uno de los acometidos que intenta lograr esta exposición fotográfica es mostrar el modelo de coexistencia entre un proyecto de desarrollo y la protección ambiental. Y creo que el mejor elemento del medio ambiente para demostrar eso es la biodiversidad, porque son organismos vivos que tienen una respuesta muy clara a las perturbaciones de las actividades humanas. Y ahí, en esa exposición fotográfica, nosotros, digamos de manera muy simple, quitando todo el tecnicismo que implica hacer ciencia, concretamente biología, estamos llevando ese mensaje a la población de que es posible en un lugar donde hay un proyecto de desarrollo que tiene, digamos, unos impactos bastante evidentes como son los de la minería a cielo abierto, sí es posible proteger la biodiversidad, sí es posible que coexista, definiendo claramente cuáles son las áreas que se van a dedicar exclusivamente al manejo de la flora y la fauna, teniendo programas de rescate y relocalización, monitoreos constantes para entender si es que las actividades de la producción minera pueden estar teniendo algún impacto sobre las tendencias poblacionales de estas especies y hábitats de interés. Ya, para que la gente nos entienda un poquito más y comprenda lo que dices. Bueno, estamos hablando de una explotación minera a cielo abierto. Hay otras que se hacen sin, para que usted lo vea gráficamente, sin que desaparezca la montaña o desaparezca el bosque, etcétera. ¿Cómo entender entonces que si usted está talando unos árboles, porque ahí va a sacar después material rocoso y eso, porque ahí es donde está el oro, etcétera, se van a mantener los pajaritos que están ahí, las aves que están ahí? Hay un proceso después de recuperación de esas áreas, mientras los árboles no están, esas especies hasta dónde van, hasta dónde emigran, cómo hacemos para preservarlas y que no se vayan del entorno. ¿Qué ha hecho Barrick en función de eso? Bueno, lo primero es que todo proyecto minero nace con su plan de cierre.
Explícale a la gente, claro, qué es un plan de cierre. Y el plan de cierre es después que nosotros hemos terminado la actividad minera, la extracción de mineral, volver a renaturalizar ese espacio. Espérese, para ver cómo se come esto. Cuando usted dice que toda obra minera comienza con un plan de cierre, que el plan de cierre quiere decir que vamos a volver a hacer ese sitio natural nuevamente. O sea, donde había una montaña con árboles. Es correcto. Que después desapareció de alguna manera para explotar lo que estaba en el subsuelo, lo que estaba a lo interior de esa montaña. Usted dice que ahí después va a volver a haber árboles. Es correcto, lo voy a explicar con el modelo de Pueblo Viejo. Ajá. Nosotros, antes de iniciar el desarrollo de cualquier actividad minera, tenemos un equipo, todo un equipo de biólogos y técnicos que realizan un rescate y hacen un inventario ecológico de toda esa zona. Matica por matica. Matica por matica. Exacto. Y todo el material vegetal que nos permite a nosotros reproducir una nueva planta, entonces nosotros lo tomamos, las semillas, claro, las acopiamos en un banco de semillas que tenemos en la operación, y ese material se guarda para reproducir en un vivero que tenemos también dentro de la operación. Y esas son las plantas que en el futuro van a volver a estar en este espacio que nosotros cerramos. Lo mismo ocurre con los animales. Nosotros vamos, hacemos inventario, identificamos todas las especies de fauna y las movemos a un lugar que puede estar dentro de la mina o también con la anuencia del Ministerio de Medio Ambiente, en nuestro caso en el Parque Nacional Aniana Vargas, que es un área protegida en el entorno del embalse de Atillo. Y ahí las conservamos. Esas persisten ahí, pero nosotros tenemos también nuestros programas de reproducción en Pueblo Viejo. Hemos tenido un anfibiario, que es con el que reproducimos luego estas ranas, claro, que ponemos durante la etapa de cierre. Entonces, todos esos programas nosotros los tenemos dentro de la operación. Para una vez se ha terminado de utilizar un área, entonces nosotros empezar con ese cierre. Y la parte también complementaria de todo esto es que el suelo orgánico, que no sirve para la actividad minera, nosotros los acopiamos. O sea, lo ponemos en unas pilas de suelo orgánico y cuando ya definitivamente se va a hacer el cierre, no exactamente la misma montaña, pero volvemos a poner esa capa vegetal sobre la que luego nosotros hacemos todas las actividades de rehabilitación, que son el plantar el pasto de rápido crecimiento, plantar los árboles que luego van a ir formando poco a poco ese bosque. Entonces, bien, y gracias, profesor. No, okay. Entonces, ¿cuáles especies y ecosistemas ustedes han identificado como prioritarias para preservar? En el caso de los ecosistemas tenemos dos tipos de hábitat que son importantes para la zona. Unas formaciones de rocas que se llaman karst, porque allí viven gran parte de las especies que protegemos, como la jutía de la Hispaniola, que es un roedor de mediano tamaño con hábito nocturno. El gecko de bandas de Samaná es un pequeño lagartito muy diminuto que también habita en esta zona, que es también el tema central de esta exposición fotográfica, digamos, por todos los logros en términos de conservación de esta especie a los que Pueblo Viejo ha contribuido de manera directa. También porque allí habitan 5 especies de murciélago, habitan otras, pero esas 5 especies concretamente son de prioridad para la autoridad ambiental local, que es el Ministerio de Medio Ambiente en este caso, y también los hábitats ribereños. La zona de Sánchez Ramírez, no es, a excepción del río Yuna, que dista un poco de la operación minera, no se caracteriza precisamente por tener ríos o acuíferos de importante volumen de agua, pero sí muchas pequeñas cañadas estacionales, algunas temporales, otras que persisten a lo largo del año, y esos hábitats que se crean unas condiciones de humedad muy propias da lugar a que habiten estas ranas que ya mencionaba Roberto hace un momento. Entonces, ahí tenemos 4 especies de ranas con las que trabajamos directamente y por lo largo de 15 años, quizás quienes han estado viendo más de cerca las prácticas ambientales de Pueblo Viejo saben todo el trabajo que hemos hecho con estas especies y también algunas plantas que crecen como helechos arborescentes o especies como el candón o el mamón, que son especies frutales de interés para la población en general, y algunas otras plantas menos conocidas, pero que sí son de interés ecológico y que sirven de alimento para todas las aves y murciélagos que tenemos en la región de Pueblo Viejo. Ya. Algo más, Misael, volviendo ahorita a la explicación que dabas espectacular con el tema de la recuperación de las áreas que se explotan, hacías hincapié en que la parte orgánica
para que la gente entienda lo que quizás puede estar en la corteza, ¿no? Sí. De ahí, que al final no se utiliza para la labor minera, para que la gente lo entienda. Ustedes lo preservan y después lo vuelven de alguna manera a ir ubicando en el lugar de la explotación. Progresivamente los vamos utilizando todos los días en diferentes actividades de rehabilitación. ¿Ya hay áreas cerradas y recuperadas en la operación? Sí, el plan de cierre es concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que en la que misma... es por etapa. Es correcto. Exacto. No hay que esperar a que se acabe completo, sino que terminamos aquí, no hay más oro aquí, y ahí se comienza el proceso de recuperación. ¿Qué tiempo lleva ese proceso de recuperación? Desde el día en que empezamos a operar, que necesitábamos caminos para construir alguna instalación, alguna infraestructura, y luego ya no lo necesitábamos, inmediatamente empieza la actividad. Todos los días tenemos un departamento que se llama rehabilitación. El trabajo de esta persona consiste en todos los días hacer actividades de cierre o rehabilitación, y eso implica, digamos, reforestar nuevas áreas que ya nosotros nos vamos a utilizar. A eso, dentro de la actividad minera, llamamos a eso el plan de cierre concurrente, porque no se espera al final de la vida útil de la mina para iniciar con esas actividades, sino que en la medida en que avanza el aprovechamiento mineral, nosotros también vamos haciendo las actividades de cierre a través de la rehabilitación, la plantación de estos árboles nativos y endémicos de la zona. Me dices que ya lo están haciendo. Una pregunta a propósito del aprovechamiento mineral de esa zona, de esa montaña. Así como se va buscando oro, porque es la esencia de la explotación, de la operación, bueno, hay otros minerales que quedan en el camino. Bueno, cualquier otro. Pero hay otros minerales que son propios de la alimentación para esa flora, porque los árboles no crecen de la nada. O sea, si usted pone, yo recuerdo cuando yo estudiaba biología, cuando era chiquito, y ponían, había un experimento que había que hacer, que era poner un grano de habichuela negra o de frijol en un algodón húmedo, y usted veía que empezaban a salir las raíces y eso, pero usted le echaba agua, pero esa agua tiene minerales, pocos o muchos, pero tiene, y eso alimentaba a la matita. Si al final hay una explotación minera y hay un trabajo con todas esos recursos que tiene la montaña, para que después eso tenga utilidad y vuelva a crecer una planta endémica, etcétera, ¿qué tratamiento se le da a eso para que recupere de alguna manera su valor mineral? Al menos ya sabemos que se le saque el oro y el resto, pero para que eso tenga productividad y no sea una montaña más o una planicie más sin que aporte a la agricultura o algo después de la explotación minera. Sí, yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración. El suelo orgánico es donde crecen directamente las plantas. Claro. Y ahí es donde están los nutrientes que ella necesita. El material, la roca que se aprovecha para hacer la actividad minera, las plantas no llegan hasta esta... Ahí no aportan nada. No, hasta ahí no aporta nada, no llegan hasta esta franja. Entonces, ese suelo orgánico, en parte, todos los nutrientes se quedan almacenados en él, y por las actividades de manejo que nosotros hacemos dentro de esos acopios de suelo orgánico. Y posteriormente, cuando nosotros hacemos las actividades de reforestación también, utilizamos unas biomantas de coco, que como materia orgánica en descomposición, que son todas las pajas de la jícara del coco, todo eso aporta los nutrientes que las plantas necesitan. Y luego, en el mismo proceso de crecimiento de las plantas herbáceas y de los árboles, las hojas y toda la parte vegetativa que se va quedando en el suelo se va descomponiendo, y eso se va degradando hasta el punto de llegar a los elementos esenciales, que son los que forman la parte nutricional que necesitan las plantas luego para crear en ese medio. Usted decía ahorita que ustedes hacen la reforestación y renaturalizan otra vez el área, pero le dan seguimiento. Correcto. Mi duda surge porque, bien, plantamos la semilla y la cultivamos durante un tiempo, y ya cuando la dejamos a un tamaño que consideramos ya pues que puede independizarse, podemos decirlo así, la dejamos, y entonces pueden venir unos que otros curiosos y demás, y entonces dañar el trabajo que se hizo. ¿Le dan seguimiento ustedes? Claro, todo se monitorea. Posterior a todas estas actividades de rehabilitación y restauración que hacemos, existen programas de monitoreo que se extienden por años, porque no solo evaluamos que persista en la flora, sino que esa vegetación que nosotros hemos establecido en un determinado punto está aportando servicio ecosistémico. ¿Qué significa eso de aportar servicio ecosistémico? Bueno,
que va a secuestrar carbono. Los árboles que están ahí van a secuestrar y a fijar el carbono, que van a producir oxígeno, que van a retener agua en ese suelo, que la biodiversidad va a volver a ese sitio y va a empezar a utilizar esa nueva vegetación, que puede ser una pradera, un herbazal, un pequeño bosque en formación, que se va a alimentar, que se va a reproducir en ese lugar. Todo eso lo monitoreamos posterior a las actividades de reforestación. ¿Y ustedes tienen indicadores concretos de estos programas? Es correcto, son los indicadores propios, digamos, de toda actividad de restauración y lo que utilizan los organismos reguladores, como el Ministerio de Medio Ambiente o cualquier institución dedicada a la restauración ecológica y a la conservación de la biodiversidad. A mí me parece importante la pregunta de mi colega Catherine, porque si bien ustedes son responsables, hablo de Barrick Pueblo Viejo, y quiero precisar que esta entrevista y esta conversación es por el interés del tema, o sea, no es una entrevista pagada para hablar sobre esta exposición, que invito a todo el mundo que vaya a Galería 360 a verla, la exposición fotográfica, para que estemos claros de eso. Y lo digo porque voy a hablar bien de Barrick y no me pesa, y conozco la operación desde hace muchos años. Y así como ellos lo hacen bien, puede ser que en el camino hagan una cosa, porque toda obra humana es imperfecta, ¿ok? Solo Dios nos llama a la perfección. Pero así como ellos lo han hecho bien, en nuestro país hemos tenido experiencias muy lamentables de remediaciones ambientales que han quedado por la mitad o no se han hecho. A diferencia de los procesos actuales, donde, como decía Misael, se comienza, pero se sabe cómo es el proceso de cierre hasta el final. Y hay una estructura para verificarla desde el Estado, etcétera. Pero hay proyectos lamentables, cercanos a Barrick, de la Dominicana, la minera, ¿cómo se llamaba? Dominicana, la Rosario Dominicana, que eso fue un desastre, pero bueno. Ahí había otras cosas históricas de por medio, pero fue un desastre medioambiental, y para no hablar de la del sur, la de Bauxita o la que está por allá, que nunca hicieron la remediación ambiental, o no la hizo ni la empresa ni el Estado se ocupó de hacerla, aun cuando quizás la empresa lo pagó. Pero digo esto para que entendamos que es un proceso importante, que a la hora de juzgar la minería hay que juzgarla en su justo proceso y en su justa dimensión, que por hechos aislados negativos no se puede juzgar la obra completa de la minería, porque hay gente que sí lo está haciendo bien y son más los mineros que lo están haciendo bien, o las empresas mineras que lo están haciendo bien, como Barrick Pueblo Viejo. Y vuelvo con esto, y digo esto porque lo decías, y creo en eso porque lo he visto. O sea, no es un cuento, no porque lo vi en fotos solamente en Galería 360, sino porque he ido allí a la mina y me puse el casco y todas las cosas de protección que ustedes le dan, la clasecita de entrada, antes de entrar y todo eso. Sin embargo, en el imaginario popular, digámosle así, sigue pensando o pesando la idea de que la minería hace más daño que bien. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, yo creo que lo primero hay que seguirlo haciendo bien. Claro. No solo por un tema de cumplimiento legal, también por un tema ético. Claro. Y entendiendo que es un doble desafío. Necesitamos minerales. Hemos creado unos estilos de vida que dependen mucho del uso de minerales. Creo que el gran reto de la humanidad por frente es la transición energética. Y esa transición energética requiere de muchos minerales, de manera especial el oro, que es un superconductor. Pero también hay muchos casos, hay muchos ejemplos de que estos modelos de preservación ambiental, de aprovechamiento minero, pueden coexistir. Y yo creo que tenemos una compañía que tiene unas prácticas ambientales excepcionales. Yo siempre que tengo la oportunidad, digo, antes de yo trabajar en el sector minero, soy un profesional ambiental.
Y por eso pongo mis servicios, porque creo que es un lugar donde se necesita la protección ambiental, y Barrick es una empresa que tiene muy buenas prácticas ambientales. Y no vaya solo a la exposición en Galería 360, vaya a la mina. No, yo he ido. Hay un programa de visita claro, abierto que cualquier persona, simplemente deben ponerse en contacto a través de nuestros canales en nuestro sitio web. Pueden visitar la operación y ver de primera mano en qué consisten las prácticas ambientales de Pueblo Viejo. Y también no a una empresa minera de carácter corporativo que opera en todos los continentes, no le conviene tener un conflicto ambiental, porque eso puede implicar que su próximo negocio, su próxima inversión, su próximo proyecto de desarrollo no pueda prosperar. No prospere. Usted antes de trabajar en Barrick, ¿cuánto tiempo lleva en Barrick? Llevo 3 años en Pueblo Viejo. 3 años. ¿Y antes dónde trabajaba? En la universidad. Está en la academia y ¿Usted? También en organización no gubernamental. Ya. ¿Y qué le hizo ir a Barrick? ¿El salario que le ofrecieron o tener una experiencia diferente más allá de la academia? Creo que en busca de un reto. Sí. El salario siempre es una buena entrada. Claro. Pero creo que en busca de un reto, sobre todo de trabajar en un área protegida, conservando biodiversidad, creo que es la parte más fácil de conservar biodiversidad. Porque ese sitio tiene una figura legal que le protege y limita muchas actividades. Pero luego trabajar donde realmente está ocurriendo un impacto, donde realmente se necesita un profesional ambiental que pueda acompañar a esa empresa, acompañar ese proyecto que por donde sea que se mire, para nosotros es un tema de seguridad nacional. Claro. Y creo que la posibilidad de que durante la pandemia pudiéramos tener un adelanto del pago de los impuestos de la empresa, claro, habla de lo importante que es este negocio, este proyecto para el país. Y creo que ha pagado la praxis le ha demostrado que lo que decía en el aula era verdad. Sí, es correcto. Sí, y lo que estudió también era verdad. Es correcto. Es correcto. Dígame algo. Hago un paréntesis en lo que decía Misael, y es bueno decirlo. Yo creo que uno de los países que mejor transitó la pandemia del COVID-19, y ustedes dirán, seguimos hablando de lo mismo del COVID y pasó hace 6 años. Bueno, pero en historia eso no es nada. 6 años no es nada. Uno de los países que mejor transitó por eso, ese difícil momento para la humanidad, no lo digo por la vacuna, sino por estar encerrado y saber de qué íbamos a vivir, a comer, a alimentarnos, etcétera, fue República Dominicana. Y yo creo que eso no hay que salir a que alguien venga y nos lo cuente, porque lo vivimos aquí todos los dominicanos, que nos tocaban a la puerta por las políticas del gobierno para entregarnos una funda de comida a toda la familia, pequeña, mediana, a todo el mundo, que había comida en los supermercados, que había de todo en los supermercados, que había combustible para cualquier tipo de emergencia, que no se dejó de generar electricidad. Pero eso no surgió de la nada. No era porque Danilo fuera bueno, ni el otro fuera malo, ni porque Abinader vino y siguió lo que empezó Danilo, ni nada por el estilo. Se pudo hacer y se pudieron comprar después las vacunas y todo lo que se necesitaba para hacer las pruebas y todo eso, porque hubo un dinero que aportó un sector clave en nuestro país, que es el sector de la minería, y muy especialmente Barrick Pueblo Viejo. No sé si eso lo han dicho otras veces, pero es bueno decirlo, no para que ahora salgamos a aplaudirlo ni a poner una medalla, sino para que veamos lo importante que es ese trabajo en la minería, que antes de tomar decisiones, a veces un poco populistas, o porque nos dejamos llevar por un tuit o por un académico que no ha tenido la valentía de hacer lo que ha hecho Misael, tampoco lo estoy cuestionando, y de ir al lugar, etcétera, sepan que vivimos de la minería. Si importante es la playa, el sol, la arena, los turistas, David Collado diciendo los 10 millones y todo eso, hay que tener conciencia que este país pasó el COVID-19, cómo lo vivió, porque la minería, y especialmente Barrick Pueblo Viejo, adelantó a las autoridades
un dinero que le correspondían por sus beneficios, por sus ganancias, por los impuestos, etcétera, tuvo la capacidad financiera de adelantárselo al gobierno para que el gobierno pudiera hacer lo que hizo por esta población. Entonces, eso es bueno significarlo. Algunos no lo dicen porque viven con esa vergüenza falsa, pero hay que decirlo. Por último, en materia de, volviendo al pollo del arroz con pollo, que es lo que nos trae aquí, la minería y sobre todo la de Barrick, Pueblo Viejo y la del oro, tiene un componente importante en su producción, que es el agua. ¿Cómo ustedes batallan con eso? Bueno, yo creo que porque es un recurso complicado. Sí, claro, ¿no? El gran reto ambiental, de hecho, de Pueblo Viejo es el manejo del agua. Ajá. Estamos en un sitio que produce mucha agua, ¿no? Y, digamos, estamos en un territorio con unos regímenes de precipitación que son bastante fuertes. Importante. Entonces, pero nosotros tenemos la tecnología, tenemos los estudios, tenemos la capacidad de atraer a los especialistas globales, sobre todo en contextos mineros, que nos han ayudado a desarrollar una estrategia de manejo y gestión del agua bastante robusta. Y de manera concreta tenemos una planta de tratamientos de agua que tiene la tecnología de punta al día de hoy dentro del sector minero. Dicho sea de paso, estamos construyendo una segunda planta de tratamiento para ampliar nuestras capacidades de manejo del agua. Y detrás de eso tenemos diferentes equipos dentro de la operación que ven el agua desde diversas perspectivas, desde el aspecto del uso en la propia actividad operativa, desde el aspecto ambiental, en el cumplimiento, todos los programas de monitoreo, tanto de agua superficial como de agua subterránea, no solo dentro de la mina, sino también en todos los alrededores, para entender cómo se comporta realmente el tema del recurso hídrico en la región donde operamos, en la cuenca hidrográfica del Yunacamú. Y también tenemos un equipo exclusivamente dedicado a optimizar y a mejorar la forma en la que nosotros utilizamos el agua. Yo creo que ese es uno de los programas más interesantes, si no el más, dentro de la gestión ambiental en Pueblo Viejo, porque hay garantías plenas de que el agua sale de acuerdo a las normativas que indica el Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana. Cuando usted dice que sale con las normativas, es que esa agua que usted dice que pasa por una planta de tratamiento y que están montando otra, ¿a dónde va después? ¿Es potable? ¿Va a un río? ¿Se puede utilizar para un regadío? ¿Tiene utilidades específicas? El agua se descarga en un único punto, que es también donde existió la descarga de la antigua Rosario Dominicana, que es el arroyo Margajita. Margajita. Que en algún momento fue rojo, lo vi rojo, etcétera. Sí, digamos esa tendencia en el cambio de color que indicaba una agua ácida y cargada de metales pesados, fue transformándose hasta el día de hoy producto de esta planta de tratamiento que nosotros creamos para mejorar esa calidad de agua. Yo fui al Margajita y recuerdo que alguien que iba conmigo, yo no lo hice porque soy prudente en algunos momentos, pero alguien tomó agua de ahí, la cogió de ahí y la tomó. No se ha muerto la persona, todavía está vivo. Por ende, da una idea de que de que va de nuevo al caudal. Sí, el agua vuelve al caudal, vuelve en óptimas... Y hay vida de peces ahí y todo. Al día de hoy, de hecho, el producto en conjunto con ese mejoramiento de la calidad del arroyo Margajita, que es acá, yo digo siempre, Barrick opera en República Dominicana con un doble propósito. Primero, como empresa minera, y segundo, como una empresa de remediación ambiental, porque existen acuerdos con el Estado dominicano para remediar los pasivos ambientales que dejó la Rosario Dominicana. Y uno de esos pasivos ambientales es el arroyo Margajita. Nosotros lo encontramos, estaba esta agua ya de color rojo, el famoso río Coca-Cola, como le llamó entonces en su momento el presidente Mejía. Sí. Hoy día, si vamos al arroyo Margajita, primero el agua es translúcida, como un cuerpo de agua normal. Y vamos a encontrar algo que probablemente no veíamos hace 10, hace 8, hace 12 años, que es vida, peces, insectos acuáticos. Y ahí también tenemos toda una información que compartimos en los informes de cumplimiento ambiental que entregamos semestralmente al Ministerio de Medio Ambiente, que es un programa de monitoreo hidrobiológico que nos ha permitido ver cómo, producto de la mejora de esa descarga del agua de los procesos industriales,
la vida ha vuelto a este río, ¿no? Y hoy día es un espacio donde hay vida, sigue siendo una descarga industrial, pero ya puede coexistir, lo mismo donde partíamos, ¿no? De que un modelo de un proyecto de desarrollo sí puede coexistir con la preservación de la biodiversidad, si los programas se hacen de la manera correcta. Hablábamos ahorita de la importancia de la minería en República Dominicana, una gran fuente de ingreso para nuestra economía. Sin embargo, enfrenta muchos desafíos, muchos de ellos ambientales. Nos gustaría saber cuáles son esos retos ambientales. Ahorita hablábamos tras micrófonos de que ustedes también ofrecen docencia o más bien capacitan a algunos para cómo poder lidiar con estos retos ambientales. Bueno, los retos son permanentes mientras haya actividad minera. Eso es lo primero que hay que entender. Yo creo que ahí hay que continuar con nuestros programas. Nosotros tenemos un programa de educación ambiental llamado Conocer para Cuidar, en el que vamos a las comunidades, a las instituciones de educación preuniversitarias y universitarias, y también una versión de ese programa impacta a los contratistas y empleados. Y la misión es educar sobre los aspectos ambientales que nosotros tenemos que manejar dentro de la operación. Nosotros tenemos una estrategia de riesgos ambientales críticos y todos esos riesgos tienen controles que nosotros verificamos semanalmente. Entonces yo creo que el reto pasa acá por lograr que ese sistema siga funcionando, utilizar toda la información que nosotros recopilamos en hacer un ejercicio de mejora continua, de manejo adaptativo de esos programas, seguir implicando a las comunidades en que vengan a ver y que se hagan parte también de los proyectos y las iniciativas de gestión ambiental que nosotros tenemos, y que con eso se puedan seguir convenciendo, no solo con nuestro discurso, sino que ellos puedan palpar esa realidad de manera directa de que sí es posible tener un activo de clase mundial como lo es Pueblo Viejo, sobre todo un activo que es de los dominicanos, ¿no? Y que también nosotros podemos tener buenas prácticas ambientales. Y yo creo que en la medida en que sobre todo las comunidades que viven en nuestro alrededor puedan convencerse ellos mismos de esa realidad, vamos a tener cada vez más un proyecto de clase mundial en República Dominicana, concretamente en Sánchez Ramírez. Por último, a propósito de las comunidades, ustedes crearon un pueblito desde cero, con la ampliación de la presa de Cola, etcétera, y fueron con un asentamiento y fueron construyendo de las casas. ¿Cómo va eso? Va bien, va desarrollando, creo que estamos casi en la totalidad, ya de las 600 y tantas familias que debíamos relocalizar van aproximadamente 600. Así que es un proyecto muy bonito. Se están desarrollando todos los proyectos e iniciativas sociales, comunitarias que se requieren para vivir con toda la calidad que requiere la vida de hoy día en ese lugar. Ya. Sí. Ahora sí, por último, la invitación para la exposición. Claro, invitamos al público en general a que se den cita en Galería 360. Estaremos hasta el 30 de agosto. Los fines de semana tendremos actividades, varias charlas y actividades para los niños, conversando sobre los diferentes proyectos e iniciativas que tenemos, concretamente para la protección de la biodiversidad en Pueblo Viejo. Así que les animamos, y también a aquellos que estén interesados, a acercarse a nuestros programas de visitas en la mina. Qué bien. Tómenle la palabra, porque el tema minero siempre va a estar, y qué bueno que esté. Yo tuve la posibilidad de asistir este año, ya me estoy poniendo viejo, se me olvidan las fechas. Este año yo fui a una feria que hay de minería en Canadá. Tiene un nombre. Sí. PDAC. Ajá, exacto, PDAC. Es como el Fitur de la minería, para que ustedes estén claros. Es como ver todos los hoteles, todas las cadenas, todo lo que tiene que ver con el mundo hotelero en Fitur, que nos matamos por ir allá y le caen atrás a todo el mundo para ir a Fitur. Ese es el evento en Canadá de minería. Y allí va todo el mundo. A mí me dio un orgullo, orgullo ver cómo países latinoamericanos, Chile, México, Colombia, tenían un stand con toda la ley, tan bonito como el stand de Fitur que hacen allí, hermoso. Y yo decía, ¿por qué no lo tenemos nosotros? Tenemos una de las operaciones mineras más importantes y más grandes del continente. Están en Barrick Pueblo Viejo. Están en Sánchez Ramírez. ¿Por qué no tener un stand allí?
¿Por qué no mostrar estas bondades? No solo desde el punto de vista de lo que hemos logrado en materia de minería, todo el personal que se ha involucrado, la cantidad de mujeres que trabajan en la minería dominicana, que trabajan en la mina y en la operación de Barrick, mostrar todo esto en materia de biodiversidad, de preservación del medio ambiente, pero también todo lo que se hace utilizando tecnología y todo en esta explotación minera. Allí estaban también otras empresas que participan acá en República Dominicana. Quizás le falta un poquito más de suerte de cómo le ha ido transitando Barrick, pero la tendrán y hay que apostar a ello. Y yo tuve la oportunidad, cuando terminó esa feria, bajé de ese frío tremendo que pasamos allí al Clásico Mundial que estaba en Miami, ese mismo día. O sea, bajé y coincidí allí con el presidente Abinader. Lo digo porque se lo dije a él y no creo que esté diciendo nada fuera de lugar, porque al final él tomará su decisión. Y él me preguntó por la experiencia vivida allí. Y la hablamos allá en Canadá en su momento, con los que estaban en un momento viendo aquella exposición. Y yo le decía, presidente, usted tiene que ir a Canadá y tiene que participar y ver esa feria. Y ojalá sean cada vez más, incluyendo los académicos, los de la Academia de Ciencias, los que fueron colegas tuyos en la universidad, y todos los que tienen su librito y su manual, y su verdad también, porque no hay que quitarle su razón y su verdad, que vayan allí. Allí me encontré, le contaba al presidente, a una joven colombiana que tiene una cuenta en Instagram y a una influencer y vive en una zona de explotación minera. Y ella se decidió a abordar el tema precisamente porque muchos no entendían por lo complicado que es el tema y todas las cosas que hay alrededor del tema minero. Y ella, con una valentía tremenda, ella y su novio, su pareja, creo que la acompaña con la cámara y todo, decidieron apostar a eso y decidieron explicarle la verdad a su comunidad y fueron trascendiendo y ya le explican por América Latina completa. Incluso le dije, tienes que ir a República Dominicana, no sé si al final ha venido, ya vino, vendrá. Y conocerla y decir esta verdad de República Dominicana en tu cuenta de Instagram, que tiene muchísimo. Y le digo, ¿cómo tú bregas con eso? Me dice, no, acaban conmigo. Pero cuando me siento a explicarle y hablar y hacemos un live y ven los videos y ven que yo me pongo el casco y que bajo a la mina de carbón, estamos hablando en Colombia de carbón y de otros minerales, la gente termina aceptando mis argumentos, o al menos dejo el bichito del interés por seguir documentándose en ello y darle seguimiento y acompañar a la mina y ser un veedor del proceso también de recuperación ambiental. Y eso lo hace una joven. Entonces, no hay que asumir discursos de barricada y aferrarse a cosas para defender lo defendible. Y por eso le decía al presidente que esta era una oportunidad, primero, porque sería el primer presidente de América Latina en visitar una feria como esa en Canadá. Y creo que como actividad económica de nuestro país nos hemos ganado ese privilegio y ese prestigio. Usted no ha escuchado en la historia de la minería dominicana de un tiempo para acá de un escándalo minero, de un accidente minero. Hubo un proceso que quedaron atrapados unos mineros, todos salieron con vida, y pasa en cualquier mina. Es habitual esa noticia en cualquier otro lugar donde hay actividad minera, donde se cumplen las normas, donde hay normas de protección y de todo pasa sin mayores complicaciones. Entonces, podemos ser un referente, así como nos admiran por lo solidario que somos como pueblo, lo amigables que somos, lo fáciles que somos para tratar, las playas que tenemos, todo lo que tenemos. Somos admirables también por cómo manejamos nuestras minas
en materia de minería a cielo abierto y también soterradas. Eso hay que tenerlo. Veía el otro día, le decía al productor, y la vamos a invitar a traer a Mónica Varela, se llama, ¿no? La que trabaja con Larimar. Y ella tiene una teoría de porque se está exportando el Larimar quizás no de la mejor manera, y ella prefiere que sea exportado como joyas más que como piedra. Y ella se metió en una mina en Barahona. Fue a hablar con los mineros en Barahona y lo ha presentado en su cuenta de Instagram. Nada, la invitación que hace Misael, que ha hecho Barrick Pueblo Viejo a ver esta exposición fotográfica interesante. Una muestra de su trabajo. Una muestra del trabajo de todos. No es nada, no es que te van a dar una clase de ciencia, de biología, ni de cosas de esas, pero vas a aprender y vas a conocer cómo puede convivir la minería que se hace bien hecha con el desarrollo del medio ambiente, con el hábitat, con usted mismo, porque cuando estamos hablando de explotación minera, usted es vecino de eso y usted es un animalito más como la rana, y para que usted no se muera hay que hacer bien la actividad minera. Para que la ranita no se muera y siga reproduciéndose hay que hacer bien la labor minera. Claro. Entonces colaboremos todos, participemos todos de esta experiencia, conozcámosla un poquito más. Róbenle la palabra a Misael, que los ha invitado a que visiten la mina. Hay proyectos, programas de visita a la mina. Usted se registra ahí, no hay que ser de la academia, ni pertenecer, ni ser del gobierno, ni del otro. Usted va allí como un mortal y le van a hacer el recorrido como en alguna ocasión yo lo viví, y vale la pena. Por eso desde entonces defiendo la actividad minera, la que se hace bien y con responsabilidad, que es la de la mayoría de las empresas que están en República Dominicana, como Barrick Pueblo Viejo. Gracias, Misael. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No deje la academia. No. Gracias, Misael Bobadilla, gerente interino de biodiversidad. Interino es que todavía no están nombrados. Definitivamente, ahora estoy en las funciones. Está en las funciones. Bueno, esto es parte de la campaña. Sí, no, mentira. Sí. Gracias a Misael Bobadilla, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. La pelota no se mira,